Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Más adelante voy a contarles cómo está escalando la tensión entre Rusia y Ucrania, pero quiero comenzar el programa de hoy con unas imágenes lamentables de unos inmigrantes venezolanos en Iquique, Chile, agrediendo a trompadas a la policía, a los honorables carabineros. Uno de esos matones venezolanos usaba una manopla de fierro en el puño y le asestó un durísimo golpe al gendarme chileno. Veamos. Fuertes agresiones a dos carabineros. Así terminó un control preventivo en Cabancha, Iquique. Las imágenes son impresionantes. Presta atención. Todo comenzó en horas de esta tarde en medio de un control de carabineros a un grupo de venezolanos tras una denuncia por presunta venta de drogas en el lugar y del golpe. En una primera instancia, los dos funcionarios policiales dialogaron con los involucrados, pero con el correr de los minutos los sujetos se resistieron, como usted ve, evidentemente al procedimiento, atacando a la policía. Los carabineros intentaron detenerlos sin éxito, se inicia este forcejeo. Incluso los uniformados trataron de tomar un bolso que luego fue arrebatado por otro de los hombres, quien salió corriendo. Bueno, es francamente deplorable, ¿no? Porque estos jóvenes venezolanos llegan a Chile sin documentos, sin papeles, buscando comprensiblemente un mejor porvenir, pero no obedecen a las autoridades y las agreden a puño limpio y con manopla todavía, aún peor. Y por otra parte es encomiable la prudencia de la policía chilena que, estando armada, no usa sus armas de fuego como las habría usado aquí la policía de Estados Unidos si un energúmeno le da un golpe en el rostro con una manopla. Lo más complicado fue cuando uno de los involucrados tomó una manopla de fierro y con esta manopla golpeó en la cara a un carabinero. Los dos uniformados agredidos, uno con un golpe en el tabique nasal y otro en el pómulo, están siendo atendidos en estos momentos en el Hospital Regional de Iquique. Minutos después de esta golpiza y gracias a cámaras de televigilancia municipal, se logró la detención de 3 hombres, todos ellos extranjeros. Además, se detuvo a otro individuo que huyó del lugar del control portando un bolso que efectivamente contenía droga ya repartida en dosis. Los detenidos se mantienen en la 4ª comisaría de Cabancha. Yo le daría 20 años de cárcel como mínimo. Vendían drogas. Esto a mí no me parece grave, ¿no? En mi juventud yo he consumido ciertos narcóticos. Cada uno gobierna su cuerpo como mejor le parece, para bien o para mal, si ya es adulto, ¿no? Pero llega la policía y estos venezolanos se comportan como unos auténticos delincuentes. Es decir, parecen delincuentes porque actúan como tales. La policía no puede tolerar una agresión, una emboscada tan abyecta, tan canallesca. La policía chilena tiene que hacerse respetar. Y esto no está ocurriendo hace mucho tiempo, ¿eh? Yo recuerdo hace 2 años las protestas callejeras de los jóvenes chilenos. ¿Cómo agredían, aporreaban, daban palizas a los policías de ese país sin que estos pudieran defenderse tan siquiera? Ahora lo hacen peor todavía ciertos venezolanos, no todos. No representan al venezolano promedio, pero por supuesto afean, desprestigian al gentilicio y solidifican la idea de que muchos de estos jóvenes venezolanos son, en la práctica o potencialmente, unos delincuentes callejeros. Que sufrieron 2 carabineros a manos de 4 sujetos que estaban traficando drogas, fueron denunciados por vecinos que viven muy cerca de la playa Cabancha, en Iquique. Esto ocurre a las 18:30 horas. Se produce entonces la acción de los policías que querían detener a este sujeto de la mochila negra. Se interponen estos otros 3 individuos. Una gresca que pasa a mayores cuando uno de estos sujetos con una manopla,
de metal, le golpea violentamente a uno de los carabineros, se arrancan con la mochila, finalmente salen de ese lugar, pero serían detenidos a los pocos minutos después por personal de la PDI y luego entregados a carabineros. Se dirá que duermen en la calle, se dirá que tienen hambre, se dirá que están desesperados o angustiados. Nada, sin embargo, justifica esa conducta absolutamente criminal de unos sujetos que están en un país que los ha acogido con bastante generosidad y que en reciprocidad deberían comportarse debidamente. Por lo visto no han aprendido. Habrá entonces que escarmentarlos, ¿no? Por eso 4 de ellos han sido detenidos y van a ser expulsados de Chile. Muy bien. Pero estos sujetos son los que salen a la luz pública y los que, por supuesto, dejan en tela de juicio a muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de acciones. Estos 4 sujetos van a ser formalizados durante esta jornada, uno de ellos por tráfico de drogas, justamente al que estaban deteniendo y al que no golpeó a los funcionarios de Carabineros, y los otros 3 van a ser formalizados por maltrato de obra entonces a Carabineros en los tribunales de Iquique. En Lima, ciudad donde yo nací, hay centenares de delincuentes venezolanos pululando en las calles, robando bolsos, relojes, asaltando y emboscando a señoras de edad. Es francamente penoso. Y esto provoca, lamentablemente, que mucha gente tenga ya una ojeriza al venezolano promedio, lo cual es injusto, porque los venezolanos mayoritariamente llegan a trabajar, no a delinquir, pero aquellos que delinquen, por supuesto, manchan a todos, ¿no? Como ustedes saben, el pasado fin de semana una precaria embarcación zarpó de Bimini en las Bahamas con destino a las costas de la Florida. Llevaba a entre 39 y 40 individuos, todos o casi todos de origen cubano. A no dudarlo, les habían cobrado, eran traficantes de refugiados, de inmigrantes ilegales. A primera hora de la mañana del domingo, una feroz tormenta se abatió sobre esa embarcación, volteó aquella embarcación y, salvo uno que permaneció sentado sobre ella, aferrado a ella, los demás que no portaban chalecos salvavidas habrían muerto ahogados. Fue encontrado el cuerpo de una de las 39 personas desaparecidas tras la volcadura de un barco frente a las costas de Florida. La Guardia Costera estadounidense informó el miércoles haber hallado el cadáver y continúan las labores de búsqueda, pero advirtió que al cumplirse 3 días después del naufragio, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen. Es terrible. Mientras más tiempo permanezcan en el agua sin comida, sin agua, expuestos al entorno marino, el sol y otras condiciones marítimas, cada momento que pasa se vuelve más fatal e improbable que alguien haya podido sobrevivir en esas condiciones. Todos esos cubanos muertos en alta mar, esos 30 y tantos cubanos que han muerto el domingo en alta mar, sumados a los millares, decenas de miles de cubanos que durante décadas han muerto en el mar tratando de llegar a la libertad, deberían pesar en la conciencia del lagarto desalmado de Díaz-Canel y de su camarilla, su tropa de adulones. Esa es una dictadura que habría que derribar a bombazos. Pero Biden es un pusilánime, por supuesto, ¿no? Y así como va a permitir que Putin ejerza su poderío en el vecindario de Rusia, Biden no quiere ejercerlo aquí en su propio vecindario, cuando bien podría hacerlo en nombre de la libertad. No lo va a hacer, por supuesto, ¿no? Es mucho pedirle. Un marino mercante rescató al único sobreviviente del naufragio. Ojalá que hubiera más, pero a esta hora de la noche se ve improbable. La catástrofe se conoció luego de que un marino mercante rescatara a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unos 70 kilómetros al este de Fort Pierce, en el Atlántico.
El náufrago contó que el sábado por la noche había salido de las islas Bimini en las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco el domingo por la mañana. Según su testimonio, ninguna de las personas a bordo de la embarcación llevaba un chaleco salvavidas. Quizá no era en rigor un barco, sino un bote, ¿no? O sea, una embarcación más precaria, agolpada, atestada de 30 y tantos, quizá 40 individuos, y sujeta a las olas encrespadas y díscolas de esa tormenta fatal, fatal. Por supuesto, se presume que estos cubanos habían pagado para subir a ese bote. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano. Los traficantes de personas usan el archipiélago de las Bahamas como punto de partida para transportar migrantes a Estados Unidos, muchos de ellos procedentes de otros países del Caribe como Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 5.000 inmigrantes haitianos trabajan legalmente en las Bahamas, pero entre 20.000 y 50.000 de sus compatriotas están de manera irregular. No sabía que había tantos cubanos trabajando en las Bahamas. Imágenes propaladas, difundidas por Univisión del único náufrago que salvó la vida. Supuestamente en su mayoría son cubanos o todos serían cubanos, pues en un caso de tráfico humano, según han señalado aquí las autoridades. Y bueno, este accidente, esto sucedió frente a la costa este de la Florida, básicamente en el área de la ensenada de Fort Pierce, según el testimonio de unos de los rescatados. Y es que básicamente, según los guardacostas, un buen samaritano alertó a las autoridades este martes tras rescatar a un hombre aferrado a una embarcación volcada a unas 80 millas al este de la ensenada de Fort Pierce, básicamente eso en el Atlántico. Habla el portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos. Vimos que es un contrabando humano porque por las personas que estaban en el barco, era un barco de 25 pies y habían 40 personas. Y esa ruta de Bimini, de las Bahamas al sur de Florida, es muy común para contrabando humano. No sabemos el origen de las personas. Pero 25 pies es un bote relativamente pequeño, ¿no? ¿Verdad, Lázaro? Lázaro, que es un valioso colaborador de este equipo, llegó en una balsa precaria hace ya unos años largos, ¿no? Hace 30 años. 25 pies serán, ¿qué? La longitud de este tabladillo de madera, ¿no? O sea que era una balsa, ¿no? Un barco aguantaría una tormenta, pero claro, una balsa se da vuelta, ¿no? Y no tenían chalecos. Que descansen en paz. Ojalá que haya un lugar mejor, ¿no? Una vida preñada de paz, de gratificaciones y de recompensas para todos los cubanos que han perdido la vida soñando con ser libres. Ojalá que sean libres. Más allá de esta vida que conocemos, ¿no? Dicho eso, hay una consternación en Europa porque un reportaje de la prensa europea ha denunciado a ciertas empresas turísticas, a ciertos cruceros europeos que contratan en condiciones de semi-esclavitud a los cubanos y que les pagan miserias y les exigen cumplir unos horarios de trabajo agobiantes. En condiciones de semiesclavitud en empresas europeas. Esta es la situación que estarían viviendo ciudadanos cubanos según organizaciones de derechos humanos y miembros del Parlamento Europeo. Este miércoles la ONG Prisoners Defenders, con el apoyo de Human Rights Watch, ha acusado a la empresa de cruceros MSC Cruceros de aprovecharse de la situación con la ayuda de la exportadora de servicios cubana Selecmar. Aseguran que han presentado pruebas a la Corte Penal Internacional. Euronews ha tratado de ponerse en contacto con MSC Cruceros, pero no ha obtenido respuesta.
La exportadora de servicios Selecmar incluye servicios médicos y de salud, pero también la provisión de tripulaciones de navegación. Sin embargo, gran parte del dinero obtenido no va a parar a los trabajadores, sino al gobierno cubano. Pero esta es una práctica ya conocida del gobierno, no, de la dictadura, de la satrapía bananera cubana. Esclaviza a sus súbditos, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, creo que también a los maestros, no sé si a los entrenadores deportivos, y los exporta a países ideológicamente afines y se queda con la parte leonina de sus sueldos, no sé si el 70 o el 80%, ¿no? Y me puedo estar quedando corto. Es decir, que van 1000 médicos cubanos al Brasil de Lula en aquellos tiempos, ¿no? Y el gobierno paga $10.000 a cada uno, pero cada uno en realidad se queda con 2.000 y 8.000 van a la dictadura de La Habana. Y después dicen que defienden a los pobres. No, no los defienden. Los esclavizan, los exprimen, los venden como si fueran esclavos, como si fuera ganado. Y luego hay una corte de adulones, de tontos útiles en América. Lula, Cristina Fernández, Pepe Mujica, Petro. Bueno, el de Perú Castillo no, porque ese no es un tonto útil, sino ese es un tonto inútil, que aplauden como focas amaestradas a la dictadura de La Habana. Aplauden y dicen defender los derechos humanos. Menuda hipocresía, ¿no? Luego, desde Europa dicen, abren los ojos, pero ¿qué pasó hace 63 años? Y recién abren los ojos y dicen, ah, caramba, esto parece un abuso, ¿no? En los cruceros turísticos europeos. No, no parece. Es un abuso contra los cubanos. Según una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Dita Haranazová, Europa no puede seguir tolerando este escándalo. La Unión Europea tiene un acuerdo marco con Cuba y, de hecho, fue el Parlamento Europeo el que puso una condición durante el proceso de ratificación de este acuerdo, una cláusula de protección de derechos humanos. Creo que ahora es el momento de implementar y hacer cumplir adecuadamente este acuerdo. Y creo que estos casos demuestran la urgencia de que la Unión Europea prohíba el trabajo forzado. No le creo nada, señora. Históricamente Europa ha sido muy blandita, muy amigable con la dictadura cubana y esto no ha cambiado. Los europeos van a hacer turismo sexual a Cuba. Los europeos tienen cadenas de hoteles en Cuba. Reparten, por supuesto, las ganancias con los generalotes de la dictadura. De manera que Europa históricamente ha sido una cómplice vil de la dictadura cubana. Con una que otra excepción, ¿no? Aznar quizá le jaló un poco la barba a Fidel Castro. Bueno, Margaret Thatcher sí era brava contra el tiranuelo ese de la barba peluda. Pero luego los gobiernos europeos de izquierdas, los verdes, los ecologistas, los pacifistas, todos aplauden también como focas amaestradas. Les parece fantástico que en Cuba hagan cosas que ellos no tolerarían en su propia casa, ¿no? Bueno, en Venezuela esto yo no lo entiendo, a ver si usted lo entiende mejor que yo. Maduro está auspiciando que la oposición a su turno auspicie un referéndum revocatorio contra él. ¿No será que Maduro está preparando un fraude para dar la apariencia de que en Venezuela la gente lo quiere revocar, pero a la hora de votar no lo quiso revocar? La gente en las calles firma. La cédula laminada, unos datos personales, se colocó la huella de cada mano, dígito pulgar derecho e índice derecho, igual que la mano izquierda. Pero fue muy rápido y sencillo, sin ningún tipo de problema ni traba. No, bastante rápido. Había mucha amabilidad de parte de las personas que están en SNE y no hubo ningún tipo de problema. Por lo menos en mi caso no hubo problema. La cédula te piden información personal de dirección, datos, correo, teléfono y las huellas.
Con todo cariño, están perdiendo el tiempo. Maduro nunca va a reconocer una derrota electoral que le exija salir del poder. En ocasiones, atípicamente, va a reconocer una derrota por aquí o por allá, como ha ocurrido en enero en Barinas. Y gana un gobernador que parece opositor y en realidad tampoco lo es. Pero el poder no lo va a soltar Maduro, como no lo van a soltar los comunistas cubanos, como no lo va a soltar Putin. Esa gente no cree en la democracia. Entonces, bienaventurados sean los ingenuos que firmando creen que van a remover al canalla de Maduro, al bribón de Maduro del poder. Es dirección de mi casa, número de cédula, cédula de identidad y número de teléfono. La cédula, nada más. Y le hacen unas preguntas sobre de dónde uno vive y eso más nada. Lo único que la huella fue la que se tardó un poquito. Pensé que era firma, pero bueno, con huella es más fácil. Pensaba que era firma. No, yo vine así sea lo que sí. Venía buscando de Petare para acá hasta que los vi y bueno, me pareció raro porque había poca gente, pero pregunté y efectivamente era acá porque de allá para acá no había ningún otro punto. Una pausa, será breve. Al volver, el presidente Biden da señales alarmantes de demencia senil. ¿Ah? Ya regresamos. Bueno, hoy el presidente Biden se reunió con algunos expertos en el cambio climático, en los desafíos del cambio climático. Debían hablar del clima, pero Biden no tenía demasiado interés en hablar del clima. Él quería hablar de su pasión por los automóviles. Antes de que él hablara, dando señales de que está levemente divorciado de la realidad, de que está distraído, despistado, de que está sentado sobre una nube, ¿no? Pensando que todo va bien cuando en realidad todo va mal y lo peor que va es la inflación, claro, de la cual él y su equipo económico son responsables. Biden tuvo que escuchar que alguien le recordase lo que a estas alturas debería ser obvio, como un iglú. O sea, que el gran desafío de nuestro tiempo es el cambio climático. I'm just going to demur on that one, but it's really an honor to be here. Thank you for inviting me to this event, and I just want to say that. Come on, guys, let's move this. I just wanted to say that I think that climate change is the existential crisis of our time. Todo fallaba, incluyendo los micrófonos, el sistema de sonido. Este señor dijo que el cambio climático es el desafío existencial de nuestro tiempo. No exagera, porque la existencia o la supervivencia de nuestra especie está amenazada. Usted dirá, no va a ocurrir nunca que los humanos vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Bueno, desaparecieron los dinosaurios, ¿no? Que eran mucho más fuertes que nosotros. O sea que a no subestimar lo que puede ocurrir en unas centurias. Dicho esto, Biden no hablaba del clima y para perplejidad o estupor de sus contertulios, hablaba del modelo de auto deportivo, de coche deportivo que más le gusta, que es el Corvette. Y decía que él realmente es muy feliz manejando su Corvette. Now, Mary, I'm always talking about Corvettes. I don't want to make Ford or anybody else upset. But I might point out, when I went to Dearborn, driving that, was up there. I don't know, man. I think the press thought I was crazy. I enjoyed it so much going up and your new EV factory and that Hummer. ¿Pero qué le pasa a Biden? ¿De qué está hablando? ¿Qué meandros o bifurcaciones toma? Se va, se aleja de la realidad. Bueno, si él lo que quería era manejar su Corvette, tendría que haberse quedado en casa, jugando con los nietos, manejando el automóvil, ¿no?
viendo las noticias en la tele. Y entonces el presidente hubiera sido un candidato del Partido Demócrata mucho más apto que él, ¿no? Por ejemplo, Michael Bloomberg, el billonario. Pero no, Biden, ya viejito, ya bastante machacado por el paso del tiempo, sin estar en la plenitud de sus facultades cognitivas, como es muy evidente, se empecinó, pero claro, los viejitos somos tercos, ¿no?, en ser presidente. Contra todo pronóstico lo logró y ahora está sentado en un lugar que le queda grande. Calza unos zapatos que le bailan, no atina, no da pie con bola. Y dice que cuando él maneja el Corvette, echa de menos manejar una camioneta Hummer. ¿Qué? Esas camionetas Hummer parecen como vehículos militares, ¿verdad? Usted las conoce. Y Biden dice, bueno, pero no sabía que la camioneta Hummer es 3 veces más pesada que el Corvette. Pero ¿esto a dónde nos lleva? ¿Esto de qué manera va a resolver los problemas de nuestra vida cotidiana? Señaladamente la inflación. ¿Por qué Biden se pone a hablar de coches, de automóviles, del Corvette y del Hummer? Before I talked about Dearborn and the F-150, but that Hummer, my Lord, you guys, have you seen this vehicle? It weighs 3 times what my Corvette weighs. When it was brand new, the Corvette was 0 to 60 in 5.2 seconds. This is about 4.1. Actually, models up to 0 to 3 seconds. Oh. 0 to 60 in 3 seconds, yeah. Okay, I'm looking for a job, Mary. No es indignante, es penoso, es triste, porque vemos a un hombre ya muy mayor, ya muy acabado, muy deteriorado, y esto no va a mejorar, esto solo puede empeorar. Le faltan 3 años, recién lleva 1, está hundido en las encuestas. La inflación es 7%, pero la de comidas y bebidas 15%. Esto no va a mejorar. De manera que se empiezan a encender las alarmas, ¿no? Es decir, Europa está en el abismo de una guerra y Biden está hablando de automóvil. Esto lo puede hablar con sus amigos en privado. ¿Cómo no? Pero en público, a micrófono abierto, con la prensa grabando, no puede dar esta señal de decrepitud, de senilidad. Los viejitos, cuando nos volvemos viejitos, hablamos estas cosas, ¿no? Pero generalmente las hablamos, bueno, en pantuflas, ¿no?, en pijama, y un viejito hablando con otro, en la banca de un parque, ¿no es cierto? Pero si eres presidente se ve raro, porque la gente dice, este es el señor que tiene que guiar el barco y estamos en plena tempestad. Y el señor no está. No está. Bueno, está su equipo, que no sé si da la talla, no todos, ¿eh? La vicepresidenta también es una decepción de momento. Está su ministro de Exteriores, que aquí se llama secretario de Estado, Blinken. A mí Blinken me cae bien porque es un diplomático de carrera. Yo creo que de niño ya era diplomático. Fue educado en París. Es casi más francés que estadounidense, porque su madre era una señora de alta sociedad que amaba la vida cultural de París. Entonces Blinken es un diplomático refinado que le ha mandado a Putin una carta, a la antigua, ¿no?, una carta por escrito, diciéndole a Putin, como si esto fuera a intimidar al autócrata de Moscú, ¿cuál será el castigo que le va a infligir Washington si cruza la frontera con Ucrania? Russia had previously outlined its concerns and proposals in writing, and last week I told Foreign Minister Lavrov that the United States would do the same. Today, Ambassador Sullivan delivered our written response in Moscow. All told, it sets out a serious diplomatic path forward, should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security, a principled and pragmatic evaluation of the concerns that Russia has raised,
and our own proposals for areas where we may be able to find common ground. Es, por supuesto, un hombre culto que cree en la libertad, que defiende la democracia, que aboga por la paz, que respeta la soberanía de las naciones, como Ucrania, ahora amenazada, ¿no? Pero frente a un tiburón como Putin, este es un pececillo, ¿no? Con todo respeto, es un pececillo de estanque, de agua dulce. Es decir, Putin se lo va a devorar con la carta escrita o manuscrita incluida. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances. We've addressed the possibility of reciprocal transparency measures regarding force posture in Ukraine, as well as measures to increase confidence regarding military exercises and maneuvers in Europe. And we address other areas where we see potential for progress, including arms control related to missiles in Europe, our interest in a follow-on agreement to the New START treaty that covers all nuclear weapons, and ways to increase transparency and stability. Putin sabe, porque es un hijo de Putin, que Biden está viejito y despistado y hablando de los autos que le gusta manejar, y que Blinken es demasiado caballeroso para representar una amenaza. Por lo tanto, los va a atropellar, sin ningún miramiento. Este es mi pronóstico. Porque sabe que Washington no tiene músculos para impedir la invasión parcial o total de Ucrania. Con lo que dicen Putin y su desalmado canciller Lavrov, que mete miedo, regresamos después de la pausa. Con su habitual desparpajo, con su habitual cinismo, sin que se le tense un músculo del rostro, el canciller ruso Lavrov, Sergei Lavrov, habló ante el Congreso, el Parlamento ruso, la Duma, y dijo, amenazó a Occidente, y dijo que Occidente está siguiendo un curso agresivo contra Rusia. Pero vamos a ver, ¿quién es el que ha movilizado más de 100.000 tropas a la frontera con un país vecino al que amenaza invadir? No es Occidente, es Rusia. Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. Исходить из того, что безопасность России и ее граждан – безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах. El canciller ucraniano, Ucrania, por cierto, tiene un gobierno democrático, ¿eh? Rusia no. Claro, Rusia simula ser una democracia. El canciller ucraniano dice que no está asustado, pero su cara lo desmiente. The number of Russian troops amassed along the border of Ukraine and in the occupied territories of Ukraine is large. It poses a threat to Ukraine, a direct threat to Ukraine. However, at the moment, as we speak, this number is insufficient for the full-scale offensive against Ukraine. Dice que 100.000 hombres rusos, tanques, aviones, es insuficiente para invadir Ucrania. Ahora comparen a este canciller ucraniano con el canciller ruso. De nuevo, el canciller ucraniano, con ese aire de nerd intelectual, es un pececillo de estanque, un pejezapo, un renacuajo. Y el otro es un escualo, el otro es un tiburón hambriento. Bueno, así las cosas, la televisión española dice que la pelota está en cancha de Moscú. Tras días de acusaciones cruzadas, amenazas y reuniones, la pelota está en el tejado de Moscú.
Rusia ya ha recibido las respuestas de Washington y la OTAN a sus propuestas de garantías de seguridad para frenar la expansión de la alianza al este de Europa y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. Siguen apostando por la diplomacia. La OTAN cree firmemente que las tensiones y los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia, no mediante la fuerza o la amenaza de la fuerza. Por eso hoy la OTAN ha transmitido nuestras propuestas por escrito a Rusia. Lo hemos hecho en paralelo con Estados Unidos. Pero me parece a mí que el que está dominando este pulso o este forcejeo es claramente Putin, ¿no? Primero ha logrado que los aliados europeos se dividan. Este es un primer triunfo diplomático de Putin, porque Alemania no está con el Reino Unido ni con Francia. Estos son los dos países más severos contra Putin, ¿eh? Reino Unido y Francia. Alemania, de ninguna manera, neutral. Y luego, la otra cosa que ha logrado Putin es arrinconar a Biden, dejarlo sin opciones, me parece a mí, ¿no? Putin se ha venido preparando hace años para esta confrontación, hace años. No es un exabrupto, no es un capricho repentino. Putin ha seguido una política económica muy disciplinada, muy conservadora fiscalmente. Tiene 630 mil millones de dólares, o sea, 630 billones de dólares, en reservas de oro. Se ha preparado para la guerra. No depende comercialmente de Estados Unidos para nada. Comercia con Alemania, comercia con China. Alemania necesita el gas natural ruso. Entonces, Putin está en una posición de clara ventaja, y es evidente que ni Estados Unidos ni Europa, sobre todo Alemania, es evidente que no van a poner ni un soldado. Bueno, mandan un avión con armas defensivas, pero no van a poner un soldado a defender Kiev, ¿eh? Entonces Rusia tiene todas las de ganar. ¿Entrará o no entrará? Dicen que sí y que va a ocurrir a mediados de febrero. Rusia ha multiplicado en las últimas semanas sus ejercicios militares y en la frontera con Ucrania acumula hasta 100.000 soldados. Estados Unidos estima que Rusia recurrirá a la fuerza contra su vecino a mediados de febrero, según el Departamento de Estado. Sin embargo, Kiev desestimó el miércoles la amenaza de una invasión. El número de tropas rusas acumuladas a lo largo de la frontera de Ucrania y en los territorios ucranianos ocupados es grande. Representa una amenaza para Ucrania, una amenaza directa. A direct threat to Ukraine. However, at the moment, as we speak, sin embargo, por el momento, este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra Ucrania. Estados Unidos considera que lo más probable es que ocurra la invasión. Estados Unidos sigue trabajando con la hipótesis probable, dicen, de que Rusia invada Ucrania. Sería la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial y cambiaría el mundo, dice Joe Biden. Cada día despegan de Estados Unidos nuevos aviones con armamento militar hacia Ucrania. Canadá evacuará a su personal y Suecia desaconseja viajes a la zona. Rusia niega cualquier intención de ataque mientras continúa con sus maniobras en Bielorrusia, zonas del Mar Báltico y cerca del Ártico, las habituales, dice, en esta época. Pero Putin cierra gradualmente el grifo del gas, provoca que el precio del gas, que es indispensable para calentar las noches de invierno en Europa, suba. El resto del mundo se desespera tratando de proveer de gas natural a Europa, pero no es fácil y no va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Y entonces todo indica que este forcejeo lo van a ganar los malos, lo van a ganar los malos. No va a ocurrir, según dicen los expertos, una invasión militar a gran escala. Va a ser gradual y, como dije anoche, podrían los rusos propiciar un derrame químico en una planta de amoníaco en el este de Ucrania, simular un accidente para luego entrar
en la tesitura de rescatistas o de salvadores de las poblaciones vecinas amenazadas. Mientras, el presidente ruso se ha reunido por videoconferencia con empresarios italianos que han desobedecido la orden de su gobierno de no acudir. Putin les ha dicho que el país transalpino es un socio clave para Rusia. Los empresarios calculan que la crisis en Ucrania le supondrá un incremento en el coste del gas de 37.000 millones de euros. Y en el Vaticano, el Papa ha dicho: Per favore, mai la guerra. Por favor, nunca más la guerra. Una pausa y regresamos. El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, que es también escritor y periodista, que es una suerte de Churchill despeinado y bufonesco de nuestro tiempo, está en serios apuros. La oposición laborista de izquierda le exige su dimisión, porque a mediados del año pasado, en medio de la feroz pandemia, cuando los británicos estaban obligados a quedarse en casa, Boris cumplió años y sus amigotes y colaboradores no tuvieron mejor idea que hacer una fiesta clandestina en la casa presidencial de 10 Downing Street. Boris dice que no era una fiesta, que era una reunión de trabajo, relajada, divertida, pero que él estaba allí y no se daba cuenta de que era una fiesta. Johnson visitó este colegio de primaria de Bovingdon el día de su 56 cumpleaños. Las alumnas le cantaron cumpleaños feliz y le hicieron una tarta. Era junio de 2020 y el Reino Unido estaba prácticamente confinado. Pero ahora se ha sabido que la fiesta continuó en Downing Street. Organizada por su mujer, esta vez se llevó a cabo en la sala de Consejo de Ministros. 30 personas, una picada de Marks & Spencer y no podía faltar el pastel de cumpleaños, que fue muy parecido a este. ¿Es suficiente razón para exigir su renuncia? Yo creo que no. Quizás fue una fiesta, pero una fiesta a pequeña escala, comedida, austera, diría yo, ¿no? Con un pastel, con una torta, pero nada demasiado estrafalario. Bueno, pero quizá fue inoportuna, ¿no? Entonces, por eso, desde el Partido Laborista, desde la oposición, y en el tono vibrante que es habitual en el fantástico Congreso británico, le exigen a Johnson, si tiene un ápice de honor, que renuncie. La fiesta se ha acabado, Boris, publica el Daily Mail. National distraction. He's got to go. El primer ministro es una distracción nacional y se tiene que ir, ha dicho Keir Starmer, líder de la oposición. Algunos británicos ya se lo toman con humor. Publican memes de Johnson, Downing Street, la supuesta reacción de Theresa May o el informe de Sue Gray, que no para de crecer. Este es el último escándalo de Johnson después de destaparse esta fotografía tomando vino y queso en el jardín de Downing Street, o este email del exasesor de Johnson animando a que los invitados trajeran su propio alcohol, cuando las normas apenas dejaban reunirse con personas no convivientes. Hay, por supuesto, siempre hay un traidor, un Judas, en el círculo íntimo de Boris, ¿no? Que era su jefe de gabinete, su íntimo amigo, su brillante asesor. Boris lo despidió, humillándolo, y en venganza, ahora ha revelado los entresijos, las intimidades de esa fiesta y de los modos más o menos relajados en que Boris Johnson se divertía en medio de la pandemia. On the 8th of December, looks quizzical, he said it. On the 8th of December, the Prime Minister told this House, I have been repeatedly assured since these allegations emerged, there was no party. So since he acknowledges the ministerial code applies to him, will he now resign? No, Mr. Speaker. But, you know,
Since he asks about COVID restrictions, let me just remind the House and indeed remind the country that he has been relentlessly opportunistic throughout. No debería renunciar en sus zapatos. Yo no renunciaría. Quizás fue un pequeño error celebrar el cumpleaños con 20 personas y comer un pastel, pero tampoco es para tanto, ¿no? He has flip-flopped from one side to the other. He would have kept us in lockdown in the summer, Mr. Speaker. He would have taken us back into lockdown at Christmas, Mr. Speaker. And it's precisely because we didn't listen to Captain Hindsight that we have the fastest growing economy in the G7, Mr. Speaker. A todo esto, Johnson no para de tener hijos. Ya regresamos. Bueno, no hace mucho el Papa argentino, Bergoglio, se pronunció contra las mascotas, ¿no? Contra los perritos, los gatitos, y dijo que tenemos que tener más hijos. Claro que los curas esto no lo practican en casa, ¿no? Y no tantas mascotas. Esto provocó, por supuesto, una ola de estupor y muchísima gente hizo bromas, en fin, ¿no? Porque uno no se puede meter con los perritos y con los gatitos, ¿no? El Papa se metió con ellos. Ahora, bueno, un poco resarciéndose, ¿eh? El Papa ha dicho que si a uno le toca un hijo gay o una hija lesbiana, está todo bien, que no hay que dejarse invadir por el pánico, está todo bien. El Papa Francisco pidió a los padres que acompañen y no condenen a un hijo por su orientación sexual. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condenatorio. Sabias palabras, ¿no? Un poco tardías, pero sabias palabras. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy atentos a las elecciones presidenciales en Costa Rica. Van a ocurrir no este domingo, pero el siguiente. La próxima semana voy a dedicar valiosos minutos a contarles quiénes son los favoritos. De momento es Figueres, el expresidente Figueres, quien lidera todas las encuestas. Con toda probabilidad habrá una segunda vuelta en Costa Rica. La democracia más añeja y admirable de nuestra América Latina. Buenas noches.